Jesús en la introducción del libro que la década del 30, 40, 50 fue probablemente la etapa, el periodo más siniestro de la historia de Europa, sin duda alguna. Habíamos pasado una Primera Guerra Mundial que nadie imaginaba que iba a ser. Se termina la Primera Guerra Mundial con 10 millones de muertos y se que nunca más. Y a los 30 años estábamos otra vez en esa guerra. Durante esa guerra, que costó más de 50 millones de víctimas, se hicieron atrocidades como uno no podría imaginar. Atrocidades, muertes, violaciones, robos, terribles. Y hay zonas que son más conocidas, que están en la mente de todo, pero hay otros episodios y otras zonas que por lo que sea nos han pasado más desapercibidas, como es el caso de Italia. Italia, que como saben estuvo dirigida por el fascismo, un fascismo que llega al poder democráticamente, y que cuando cae Mussolini al poco tiempo es invadida por el nazismo. Es una sociedad que pasa del encanto al desencanto, del dolor. Ahí se sitúa la acción de la novela que esta noche vamos a comentar, y a partir de ahí nos va a servir como excusa para reflexionar sobre la capacidad que tiene el hombre de hacer el mal, pero también la capacidad que tiene de hacer el bien. Jesús Sánchez Adalid es novelista, es escritor y es sacerdote. Es un hombre tremendamente polifacético. Lo primero que me surge es cómo llega a todo. 30 años de sacerdote, más de 20 novelas. La del mozárabe, que fue la que más fama le dio, creo que fue la segunda, más de 1 millón de ejemplares vendidos. Es un hombre que, junto a su trayectoria literaria, ha mantenido siempre su trayectoria como sacerdote y como párroco, fundamentalmente de parroquias rurales. Un hombre que ha tenido también el reconocimiento de los premios humanos, muchísimos: Premio Fernando de Lara de novela 2007 por El alma de la ciudad, la medalla de Extremadura, el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, Premio Internacional de la Novela Histórica de Zaragoza, el Premio Diálogo de Culturas, el Premio Carisma 2023 otorgado por la Confer, etcétera, etcétera. Si siguiera con su currículum no haríamos esta noche más que leer su currículum. A veces estamos acostumbrados a ver que en la vida pública, en el famoseo, el personaje, la gente que llega a ser famosa, devora a la persona. Lo vemos en los artistas, lo vemos en los políticos, etcétera. Sin embargo, Jesús, eres una persona sencilla, humilde, amable, accesible a todo el mundo, a pesar de que eres un personaje. ¿Cómo consigues que el personaje no devore a la persona? ¿Cómo has conseguido aunar esas dos vocaciones, la de escritor y la de sacerdote? Pues indudablemente existe el peligro, y el peligro de identidad. Hay un determinado momento en el que se percibe. Quizá eso haya sido lo que me ha posibilitado escapar de él, el que fui capaz de darme cuenta, porque es un subidón grande. Yo he sido un sacerdote del pueblo, lo has explicado muy bien. Desde que empecé a ejercer el sacerdocio. Bueno, yo fui juez civil antes de ser sacerdote. Ya tuve que dar un salto importante en mi vida, ¿no? Después de haber sido pues, muy joven, el dejar la judicatura y irme al seminario. Entonces quizá eso ya había creado un cimiento dentro de mí, ¿no? Yo recordaba siempre aquello, que había renunciado a eso para ser sacerdote. Y luego aparece la vocación literaria, que en ningún momento se espera que sea exitosa. Los libros no se escriben, yo por lo menos en mi caso, nunca para tener éxito ni para ganar dinero, sino que fue algo espontáneo que después, bueno, pues trajo eso, de forma sobrevenida. La primera novela funcionó, pero solo funcionó, y la segunda, El mozárabe, pues se puso en 36 ediciones en prácticamente nada, ¿no? En un año y poco tiempo. Y cuando te sucede eso, pues sí es verdad que acuden todas las editoriales, empiezas a ir a programas de televisión, acuden los periodistas, vas a firmar a la feria del libro, y ahí empieza el peligro. Y sí, tengo conciencia era mucho más joven que ahora, claro, el tiempo nos va curando de muchas estupideces, ¿no? Pero sí es verdad que entonces con 36 años
37, pues yo recuerdo que aquello me afectó. Te crees de golpe el rey del mambo, como suelo decir, ¿no? Y porque lo de escritor en España siempre ha llevado a que está como muy bien explicado la persona y el personaje. Y los escritores a los que estábamos acostumbrados en España, todos tenían un personaje impostado, casi todos. Habían creado, ¿no?, esa figura que era un poco enfant terrible, Francisco Umbral, voy a mencionar a los muertos, Antonio Gala, etc., ¿no?, y muchos todavía que están vivos, ¿no?, y yo los he conocido personalmente y los he tratado, y personajes como otra cualquiera, y en el trato cercano, pues cordiales, pero después es verdad que cuando se subían a un estrado o cuando tenían que participar en una tertulia, pues a veces eran bastante impertinentes. Y esto de escritor, bueno, lo primero, nunca me hice una tarjeta, no tengo una tarjeta de visita en la que pusiera Jesús Sánchez Pradería escritor, no la tengo de sacerdote y no la iba a tener de escritor, lo tenía claro, ¿no? Pero hay muchos que escriben un libro e inmediatamente se hacen la tarjeta y ya te entregan la tarjeta como escritores, ¿no? Aquí lo difícil no es llegar, sino mantenerse, de eso no te das cuenta, entonces puedes acabar haciendo el ridículo. Y yo tengo que decir también que tengo una percepción espiritual de esto, como de otras cosas en mi vida. Y siempre me digo a mí mismo, gracias, digo, Dios mío, por haberme librado, ¿no?, de muchas cosas que me podían haber pasado. Algunas me pasaron, hay que ser sincero, ¿no?, que en aquellos momentos pues hay veces en las que uno se creía pues, que tenía todo en sus manos y que podía dominar todos los resortes. Pero bueno, yo creo que la vida es sencilla, el retornar siempre después de cualquier acto al pueblo y estar con la gente, participar con ellos en la vida cotidiana, desenvolver la pastoral, tener problemas que no eran de índole literaria, sino que eran los problemas normales que puede tener un cura en un pueblo, pues eso a mí me fue vacunando, me fue poniendo en mi sitio. Y aunque el peligro no deja de estar ahí, ¿no?, porque siempre, claro, esto conlleva duración, artículos, cosas que te llamen mucho por el personaje más que por la persona, pero ya te vas dando cuenta de lo que realmente importa en la vida y que no es eso. Entonces, esta parte se ejerce como un trabajo, si tienes que ir a un programa de televisión o tienes que hacer una entrevista, o participar en un congreso o dar una charla, pues lo haces y luego vuelves a la vida ordinaria. Pero sí es verdad que tú eres. Me han preguntado pocas veces por esto, pero yo sí he escrito sobre este tema. Hay otra cosa que me sorprende en tu trayectoria, que hayas tenido vocación sacerdotal. Sin duda alguna, sin duda antes de decirlo, tenías vocación de juez y la realizaste. Y dar un cambio, en fin, son palabras mayores. Pero uno puede entender que a uno le llama el Señor y es la vocación de sacerdote. Pero tú dices que también ser escritor es una vocación. Y dices además en la introducción, dice, uno no elige ser escritor, sino que es la escritura quien te elige, ¿no? Y pones como ejemplo este libro. ¿Cómo fue que la literatura, que la novela te eligió a ti? ¿Cuál fue el origen? Es sorprendente que haya una historia que te haya elegido a ti, a Jesús. Pues esa experiencia la he tenido muchas veces, yo creo que con casi todas las novelas. En algunas es de forma más clara. Por ejemplo, cuando el centenario de Santa Teresa me pidió que escribiera la novela oficial, se puso en contacto conmigo el general de la Orden Carmelita y bueno, era una elección muy directa a la que yo no podía decir que no. Pero en este caso es de otra forma. Esta novela es la novela y la historia de la novela. Yo siempre lo digo, la novela de la novela, porque parece una novela. Es tan curioso que cuando se cuenta, pues llama mucho la atención, porque yo estaba en plena pandemia, encerrado como estábamos todos los españoles en mi casa, escribiendo. Los primeros momentos pues fueron de un golpe, una frustración impresionante, porque claro, yo tenía en la parroquia, clase en la universidad, la Real Academia del Arte y las Letras, ese año me habían hecho embajador de no sé cuántas cosas, tenía que dar charlas y tenía que escribir una novela que estaba terminando, que se llamaba Las Armas de la Luz. Y clase en la universidad, no sé si lo he dicho aquí. Sí. Total, que de pronto nos encierran. Y en el primer momento se caen todos los palos del sombrajo, como solemos decir los españoles. ¿Y ahora qué? Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Qué hago?
y al día siguiente se abre la puerta a una perspectiva maravillosa. Pues lo mejor que le puede pasar a un escritor: escribir, meditar, rezar, pasear por el campo con mis perros, hacer una introspección, replantearme un poco la vida. Tenía demasiadas cosas alrededor y eso era como una bruma que me impedía ver ciertas realidades que durante ese tiempo vi. Y yo tengo, esto suena muy mal decirlo, me lo van a perdonar, ¿verdad? Pero yo en la pandemia fui feliz. Ahí está parte de mi familia y amigos, y lo saben, que aparte del dolor que conllevaba, pero hablaba con muchas personas por teléfono que lo estaban pasando mal, e intentaba animarlos, y lógicamente tenía que hacer funerales de personas que morían de COVID. Pero por otro lado, no sé, fue como si se cayera un telón y empezara a relativizar muchas cosas, y la novela que estaba escribiendo la escribí de una forma diferente. Y en medio de todo esto ocurrió esto, y es que recibí un email que vino directamente desde Roma, desde la isla Tiberina, el hospital de la isla Tiberina. Era el superior de los hermanos de San Juan de Dios, que ejercía más o menos una dirección sobre el hospital en aquel tiempo, y me dijo bueno, me ponía en el email que tenía una historia. Después de abrirse el archivo reservado del Vaticano, le habían devuelto unos documentos al hospital, y tenía una historia que consideraba que podía formar parte del sustrato de un relato. Y yo esto, bueno, era una de tantas, porque me está sucediendo permanentemente. Vas a hacer una investigación y ya alguien te sugiere una historia que te puede resultar interesante. Hay gente que te escribe directamente, te llaman por teléfono a través de otras personas. En fin, que para mí no era una experiencia nueva, ¿no? O sea, que me ofrecieran un relato. Y me daba muy breves referencias sobre algo que había sucedido ahí en la Segunda Guerra Mundial y que tenía que ver con el Holocausto. Y a mí no me interesó, porque consideraba que habíamos estirado demasiado el tema del Holocausto. Habían salido últimamente muchas novelas, bueno, recordarán La enfermera de Auschwitz, El niño del pijama de rayas, etcétera, etcétera. O sea, había mucha literatura sobre el tema y podía ser considerado oportunista, de forma que en mi mente lo rechacé. Pero por deferencia a él, que le veía yo tan interesado, pues le di el teléfono. Digo, mira, llámeme y lo hablamos. Entonces me llamó pronto, y en la conversación telefónica me contó que en el hospital habían salvado a muchos niños y a familias de judíos, que el barrio judío está enfrente, justo al lado del hospital de la isla Tiberina. Si visitan Roma podrán ver que frente al hospital de la isla Tiberina, que es el hospital de los hermanos de San Juan de Dios, que era un edificio muy antiguo, ya desde la edad medieval, había un sanatorio desde tiempos de Culapio. O sea, aquello era un lugar salutífero, ¿no? Y largo de contar, que tendríamos otra novela para contar la historia de la isla Tiberina. Pero bueno, baste eso, ¿no? Que es un lugar interesante. Y justo frente a las ventanas del hospital está el Tempio Maggiore, que es la gran sinagoga de los judíos, y detrás de la sinagoga el barrio judío. Y el día 16 de octubre se han cumplido 80 años, el pasado mes de octubre del 23. Los nazis, después de ocupar la ciudad de Roma, hicieron lo mismo que en el resto de las ciudades de Europa, y acordonar el gueto y capturar a la población judía para deportarla a los campos de concentración, donde todos sabemos lo que sucedía. Y los hermanos de San Juan de Dios lo vieron, y los médicos del hospital, y enviaron 2 ambulancias a recoger todas las personas que pudieran, y las introdujeron en el hospital. Y en el hospital, claro, la Gestapo no es tonta, como solemos decir, la policía no es tonta. Temían, era demasiado lista, ¿no? que supiera, como de hecho sabía, que allí se había refugiado gente, que entraran y se los llevaran. Y para ello inventaron una pandemia, algo que no era nada raro, porque la isla, por el hecho de ser isla, había sido lazareto, lugar donde se enviaban los enfermos siempre que había enfermedad infecciosa en Roma, porque cortas la isla y ya no contagia, nadie puede entrar, nadie puede salir, no contagia a la población. Y bueno, se cruzaron cartas que existen, ¿no?, entre las autoridades, la superioridad del mando alemán, y el momento era tan delicado porque los
los aliados acababan de desembarcar en Salerno y estaban avanzando muy rápidamente hacia Roma. Entonces hubiera sido muy peligroso el tener una pandemia, una enfermedad que afectara a las tropas alemanas que tenían que defender Roma, que Hitler se había empeñado a toda costa en agarrar Roma como una presa y en no soltarla. Era el símbolo, el último símbolo de su poder, sobre todo sobre la humanidad cultural de todo tipo, ¿no? Dado que consideraba que los italianos se habían portado muy mal con su aliado y amigo, que era Mussolini. Y deciden no entrar en la isla Tiberina, y así se salvan esos niños y esa familia. A la epidemia se le llamó síndrome K, que es un guiño a el síndrome de Koch o el bacilo de Koch, que estaba afectando a las tropas alemanas en Rumanía, en Hungría, en Albania, en varios sitios. Entonces temieron y la isla quedó cerrada. Bueno, esto me pareció interesante, es muy interesante y estaba perfectamente documentado. Los documentos eran abundantes. Le dije que me enviara todo lo que tuviera y lo iba a leer. Y cuando lo leí, decidí que quería contarlo. Pero quería contar historia de personas, es decir, qué habían sentido quienes habían vivido en primera persona aquello. Y mi deseo, mi esperanza era encontrar supervivientes, porque podía verlos, claro, hacía 80 años. Y eso tenía mucho deseo, porque mis novelas, no sé si han leído alguna de mis novelas, son novelas históricas que tienen toda documentación a través de fuentes, las fuentes son documentos, pero en ninguna novela había tenido yo testigos directos. Me apetecía mucho hablar con personas que me contaran, no recurrir al frío documento, al papel, sino que me contaran la historia. Y ahí empezó una investigación muy interesante, que comenzó en el Japasen. Alguien me ha hablado antes de la Fundación, me había hablado de la Fundación Japasen. Comenzó en el fondo de la Fundación Japasen, que es un gran fondo documental donde se conservan nombres, circunstancias, origen de personas que sufrieron el Holocausto, muchos millones de personas, desgraciadamente. Después estaba el archivo histórico de la Shoah, italiano, que también es muy interesante, muchos documentos, pero yo ahí encontraba nombres, fechas, casas, no encontraba nada más. Y yo quería, ¿dónde vivía esta gente? ¿Qué tipo de vida tenían? ¿Cómo se relacionaban entre ellos? ¿De dónde procedían? Y además deseaba encontrar entre todos ellos judíos sefardíes. ¿Por qué? Por la vinculación que tenemos con los españoles. Yo conozco muy bien las comunidades de sefardíes porque he colaborado con ellos en muchas cosas que ahora es largo de contar aquí. Pertenezco a la Fundación Paradigma Córdoba, que es una fundación que se dedica al diálogo entre las tres religiones abrahámicas, y por eso me interesaba mucho. Me parece que los sefardíes es una comunidad con la cual tenemos una deuda histórica los españoles, y por eso me apetecía mucho. Y supe que el fondo documental más interesante es el de la Fundación Steven Spielberg. ¿Saben que Steven Spielberg hizo una película que se llama La lista de Schindler? Que se vio en todo el mundo, se tradujo a todas las lenguas y produjo unos beneficios enormes. Entonces, Spielberg, que es un hombre religioso, filántropo, decidió dedicar parte de ese dinero, que era muchos millones de dólares, a crear la Fundación Steven Spielberg. Y es un fondo documental maravilloso, son 8 millones de documentos. Y en los 8 millones de documentos lo interesante es que se cuenta de dónde venían las comunidades, las costumbres, y están los relatos personales. Es decir, habla la gente lo ha contado, se ha grabado y se ha guardado. Y eso tiene un valor sociológico y humano inmenso, porque aparecen las personas vivas, ahí están las personas vivas. Y ahí encontré esta historia preciosa de un judío sefardí joven, Beto Zafati, que no era el típico judío que había sufrido el Holocausto como una apisonadora que llega y te destruye, sino que se había enfrentado, porque había sido un héroe de la resistencia, y se había librado, no había llegado a ir a Auschwitz. Y buscando venían a qué comunidad pertenecía, quiénes eran las personas, sus familiares, los que habían muerto, los que no habían muerto. Y quise dar con él a toda costa. Entonces me enteré
que había casado con una chica cristiana, romana, medio burguesa, medio... Con esto no estoy contando la novela, no se preocupen. La novela tiene que leerse, ahí está el interés. Pero esta es la novela de la novela, ¿no? Entonces había casado con esta chica, que es una chica intrépida, y luego habían ido a vivir, después de la guerra, a un país hispanoamericano. Esto era muy corriente, porque Italia queda tan destruida como el resto de Europa, que la gente emigra. Y emigran a Estados Unidos. En Estados Unidos había pocas posibilidades. Y se empiezan a desplegar por los países de Hispanoamérica. Y conseguí dar con la familia en Hispanoamérica junto con otras familias pertenecientes a la misma rama de Sefardí. Y inicié una serie de llamadas que duraron muchas semanas, ¿no? Por teléfono, envié email, etc. Bueno, me harían una pregunta que yo sé que a lo mejor lo tiene en la cabeza. ¿Cómo se encuentra eso en un fondo de 8 millones de documentos? No es tan difícil, de verdad que no. O sea, no me quiero yo arrogar un mérito de algo que realmente es fácil, pues está tan bien catalogado y tan bien estructurado que a través, digitalmente se entra de maravilla. Si habían vivido en tal sitio, en la casa tal, ya empieza a salir la ramificación de toda su realidad y se encuentra muy bien. Claro, el gueto de Roma no es tan grande, es mucho más pequeño que Logroño, será mucho más pequeño que el casco antiguo de Logroño. Entonces ahí era fácil encontrar a todas las personas y así las encontré, ¿no? Y hice la llamada y ahora me encontré con el primer escollo importante, y era que no querían contar la historia. Eso a mí no sé, me causó una frustración enorme. ¿Por qué no querían contarlo? Porque yo entendía que debían contarlo, sobre todo para que no se repita. Tenemos la obligación, ¿no? Como en todas las veces que la humanidad ha hecho cosas de esta forma. Entonces me encuentro con esta dificultad. Y me lo explican. Mira, nosotros no nos sentimos protagonistas de aquello. Es una cosa que le sucedió a nuestros antepasados. No lo hemos vivido, nos consideramos ciudadanos de este otro país, hemos vivido siempre aquí, hemos visitado Italia solo en vacaciones. Éramos emigrantes como el Papa Francisco, ¿no? en Argentina, que vale, su familia sería originaria de Italia, pero habían perdido todo contacto, ¿no? Y yo insistí. Finalmente, al cabo de una semana, recibo una llamada de teléfono y era esta familia que habían tenido una comida familiar un domingo, habían hablado del asunto y en una especie de conciliábulo habían decidido, ¿y por qué no? Vamos a hablar con él. Algunos de la familia habían leído novelas mías, La mediadora, que se leyó mucho en ese país, y conocían mi obra y pensaron que podía hacerlo bien, en fin, que no iba a hacer algo deshonesto y entonces me llamó el patriarca, por decirlo de alguna forma, de la familia y me dijo que estaba dispuesto a contármelo, pero siempre que cumpliera unas condiciones que eran indispensables, una conditio sine qua non, que decimos los juristas, y era que me pusiera en contacto con el abogado que me iba llamado. El abogado de la familia era una familia, ya son potentados, tienen un negocio muy floreciente, y que me iba a llamar el abogado. Esto es mucho de ese país y mucho de los hispanoamericanos. Y el abogado me llamó y me dijo que debía comprometerme a no revelar quién era la familia para que no se descubriera ni quién eran en Italia ni en este país, y que para ello debía firmar un protocolo notarial. Y además de eso, el que me iba a explicar todo me lo iba a contar en 5 días, una conversación de 1 hora de duración que tenía que tener lugar a las 12 de la noche, hora española, que correspondía con 1 hora que en ese país era muy fácil para él, dado que era una persona muy ocupada. A mí me pareció maravilloso. Dije, firmo lo que sea, con tal de tener la historia. Y entonces firmé el documento, ¿no? Lo firmé digitalmente. Y el lunes siguiente, a las 12 de la noche, ya estaba sentado delante del teléfono y sonó el teléfono. Y lo descolgué y empezó la conversación.
yo creía que iba a tener que hacerle muchas preguntas, que aquello iba a ser difícil por la experiencia que yo tengo de otras investigaciones. Y resulta que tenía todo el relato muy bien estructurado, yo creo que lo tenía además escrito porque oía el paso de hojas, había alguien con él, que eso era muy interesante, yo creo que uno de los hijos contrastaban de vez en cuando, yo oía el cuchicheo de hablar entre ellos, y empezó a relatarme todo el proceso, lo que tal y como se lo habían contado sus padres, cómo había sido todo el relato de aquellos acontecimientos, ¿no? Los personajes de los abuelos, de la familia, cómo se había vivido. Y cuando terminaba la hora, ya él decía, y ya cortaba hasta el día siguiente. Y así fue lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes terminamos la conversación, nos despedimos, me pidió que le enviara el manuscrito una vez que hubiera terminado y de escribir la novela, y yo al día siguiente me puse a escribir la novela. Pero tener ese relato no significa tener la historia completa, ¿no? Necesitas, además de eso, hacer la reconstrucción de la ciudad de Roma en los años 40. Yo quise que este documento fuera un documento que tuviera mucha fuerza documental. Y para eso, si iban al teatro, porque es sorprendente, aunque había un bombardeo y aunque estaban los nazis por las calles y la Gestapo, y era todo muy peligroso, la gente seguía yendo al cine. Las películas son películas maravillosas que muchos de ustedes conocen. Quería reconstruir la banda sonora, las canciones que aparecen en la novela, todas las canciones que aparecen en la novela pertenecen a la época, eran las que escuchaban la gente de diversas generaciones. Las óperas que se representan en el Teatro Real eran las mismas que los nombres de los restaurantes, los cafés. De hecho, se puede visitar todo e incluso se puede conocer y comer en el restaurante donde se conocieron los protagonistas. Que tú describes y que es una sociedad que de alguna forma se ha corrompido, ¿no? Se le ha nublado la razón, que ha provocado mucho mal y que justo en 1943 se cae toda, al caer Mussolini. ¿Cómo es posible que una sociedad avanzada, occidental, llegue a ese grado de perversión y de maldad? Luego hablaremos de las luces, pero la verdad es que es una noche muy profunda la de Italia, ¿no? Sí, el título se escogió para darle realidad a eso, a la oscuridad que tiene el periodo. Yo creo que los jóvenes, los protagonistas de la novela jóvenes, que además pertenecen todos a movimientos juveniles incipientes que después cobrarían mucha realidad en los años 50 y 60 en Italia. Es un catolicismo vivo que se vive en la reconstrucción de Italia y que funciona con mucha fuerza, que luego en parte deriva hacia la política y pasó lo que pasó, que fue la democracia cristiana. Pero como suelen ser las cosas en estado puro y virgen, son maravillosas, ¿no? De ahí salieron los scouts católicos de Italia. Se narra ese proceso, ¿no? Estaba el oratorio, ayudaban a los niños, había mucha hambre, se pasó muchísima hambre. Lo del año, el famoso año del hambre de España, de la posguerra, no se puede comparar con el hambre que pasaron estas criaturas, fue horrible, un espanto. Además, aprisionados por la bota de los alemanes, que eran feroces, inhumanos, sanguinarios. Los exprimieron, se llevaban a los jóvenes a trabajar a las fábricas Alemania, dejaron Italia sin juventud. La operación Barbarroja se llevó millones de jóvenes que murieron y no regresaron. Materias primas, yo no sé cómo se pudo reconstruir Italia, no lo sé, porque ahí en el relato lo verán todo lo que les sucede. Pues los jóvenes, digo, representan la parte luminosa, porque a mí lo que me sorprende es que con 19, 20 años pudieran ser tan humanos, tan intrépidos, tan luchadores, fueran capaces de sobreponerse a una realidad tan oscura. Y son los padres los que representan esa oscuridad, porque habían confiado en Mussolini y habían pensado que Mussolini le iba a devolver a Italia el Imperio Romano. El Imperio Romano. Querían resucitar el Imperio Romano. No se dan cuenta de que la idea ya en sí misma es una idea corrupta. El Imperio Romano estaba corrompido cuando explotó. ¿Por qué querían levantarlo? ¿Qué querían encontrar ahí? Esclavos, que es lo que encontraron al final. Y esa gloria que aparecía permanentemente en los letreros, en todo sitio, y que proclamaba
ese fantoche, que se han visto los discursos de Mussolini, lo dicen todo, el personaje lo dice todo. Ese fantoche, ese payaso que aparece ahí en el Palacio Venecia, lanzando discurso a la población, la tenía como hipnotizada cuando no dice nada. Pero esa especie de asfixia moral e intelectual en la que cae una sociedad, quizás engañada, quizás obnubilada, pero hoy es más fácil que entonces manipular las mentes. Es fácil siempre, porque es fácil, porque lo es muy fácil. Y sobre todo cuando la gente tiene necesidades, y había necesidades. Después de la Gran Guerra, hay en Italia hay paro, hay necesidad de todo tipo, el campo está echado a perder, los latifundios se están abandonando, la revolución industrial todavía no ha cuajado. Bueno, todo aquello que vieron en Novecento, no sé si conocen la película famosa, ¿no? Pues todo eso al final desemboca en el fascismo. Y los fascistas, como todos estos encantadores de serpiente, están hablando a personas que tenían necesidades y les prometen todo. Y al final de esas promesas pues vino la nada, el dolor, la muerte, la desolación, la angustia. Y además Mussolini los entregó a los nazis. Y el gobierno, el rey y el gobierno de Badoglio, que fue el gobierno provisional que hubo antes de la llegada de los alemanes, abandonaron a la población, huyeron a Brindisi, se exiliaron y se escaparon y se entregaron a los aliados. Los aliados los respetaron. Es que los españoles no conocemos esta historia, porque tenemos apenas pinceladas, que son la imagen de Mussolini colgado de los pies con Chiara Petacci en una gasolinera de Milán, un poco más. Pero pasaron muchas cosas y todo es como surrealista, es terrible. Y en medio de todo esto la figura de la que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué nos enseña este pasado? Pues este pasado, el pasado nos tiene que enseñar algo. Del pasado tenemos que aprender, pero para no volver a él. Ni a lo bueno ni a lo malo. Ese deseo permanente de volver al pasado es una nostalgia falsa que siempre conduce al desencanto. Lo explica el libro más sabio de la Biblia, que es el Eclesiastés, que dice: solo el necio piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y para no caer en los encantos de esas falacias, ¿no?, que nos quieren vender antes, es muy propio de la gente reaccionaria que captan incautos presentándole una realidad que ya no existe, porque el pasado fue, ya no es, ni puede volver a ser. Lo que tenemos está en nuestra vida. Igual que si tú quieres volver a tu pasado y a tu adolescencia, no vas a poder. Es absurdo, no te ancles ahí, porque eso te conduce a la frustración. Pues la humanidad, como cuerpo que somos, como el cuerpo de la humanidad, tampoco tiene que querer volver ahí. Y toda la Sagrada Escritura está llena de mensajes en ese sentido. Y luego está también la llamada a la vigilancia. Estad vigilante, porque el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Y ojo, el diablo no se te va a presentar con una cara humana y unos cuernos y un rabo. Se te puede presentar en forma de ideas que aparentemente son maravillosas, porque no olvidemos que es el padre de la mentira. Coincide también la creación de la novela con la descatalogación de los archivos vaticanos, y con ello miles de documentos que salen a la luz y en los que se pueden extraer nombres, personas que fueron salvadas gracias a la acción de la Iglesia en general, de las comunidades cristianas, hasta a San Juan San Juan de Dios. Todo esto, evidentemente, con conocimiento de Pío XII, una persona que pasó de la admiración en pocos años a ser vituperada, y que creo que ahora estos documentos se están poniendo en su sitio. Tú que has buceado en estos documentos, ¿qué nos dices de la figura de Pío XII? Y de la actuación, te diría también, de los cristianos. Pues hay que hablar tanto que no esta conversación, sino estas muchas de estos congresos se podría dedicar a esto, porque es enormemente complejo. Yo tengo que reconocer que es lo que más me costó, porque tenía mi propio juicio también sobre esa realidad histórica.
no es fácil juzgar a Pío XII. Bueno, pero vamos a empezar por partes, por el archivo que no es secreto, que es reservado. Una de las genialidades del Papa Francisco, que es un aperturista, bueno, más aperturista que en este caso que abrir, ¿no? Abrir las puertas, que entre un poco de luz y que veamos qué hay dentro. Porque ya la misma nomenclatura llama al engaño. El archivo secreto nunca ha sido secreto, ni se ha llamado secreto, nunca. Siempre ha sido reservado. Todos los periódicos anunciaron: el Papa Francisco por fin abre los archivos secretos del pontificado de Pío XII. La leyenda de Pío XII se gesta en base al archivo reservado, porque es muy fácil llegar a pensar la premisa, recordemos los silogismos de Aristóteles, ¿no? La lógica. Si tienes algo guardado y no lo enseñas, es porque tienes algo que ocultar, ¿o no? Pues eso se pensó, que al estar reservado todo el archivo del pontificado de Pío XII era porque ahí había muchos secretos, y secretos que afectaban a la Iglesia. Claro que había secretos que afectaban a la Iglesia, pero eran secretos que afectaban a las personas. El archivo lo cierra Montini, que fue después Pablo VI, y lo hace reservado porque la posguerra en Italia fue muy compleja, y en esos documentos estaban los nombres de muchas personas que se podían ver implicadas, y las venganzas fueron terribles. Los protagonistas de esta novela que han sobrevivido, como el hermano Giuseppe Magliossi, que ha muerto hace unos meses, con el cual yo mantuve largas conversaciones antes de escribir la novela, me contó que si la guerra había sido horrible, si los nazis habían sido horribles, la represión que hubo, las represalias que hubo después de la llegada de los americanos fueron tremendas. Los americanos no podían hacer nada, porque la gente iba a matar, y a veces les decían que vais a matar a todo el mundo, porque todo el mundo era fascista hace 2 días. Entonces la resistencia, o vaya a quedarnos de la resistencia, que erais 4. Mataron a mucha gente. Yo he tenido en mis manos documentos, no he querido contar nada porque es tan desagradable todo, es horrible. Entonces Montini se dio cuenta, era secretario de Estado, y dijo: cuidado, hay que empezar a guardar documentos, porque la venganza se desata y no sabemos cuándo va a acabar. A Pío XII le falta una declaración institucional de la Iglesia en contra del Holocausto, de los crímenes de los nazis. No existe, no la busquen porque no la van a encontrar. No se hizo nunca. Y esto es lo que propicia que después se cree la leyenda, porque se hace una regla de 3 muy fácil, ¿no? Se dice: tiene un archivo reservado, guarda secreto, no hizo nunca declaración, es decir, estaba colaborando con los nazis. Eso se ha publicado en muchos archivos. Bueno, la conclusión a la que he llegado yo después de leer tantas cartas, tantos documentos, de hablar con tanta gente, es tan sencilla como lo que les voy a decir. El Papa tenía miedo, mucho miedo. ¿Y quién no lo tenía? Lo tenía todo el mundo. Es que Hitler no se casaba con nadie. Hubiera podido tirar bombas sobre Roma a discreción y haber destruido todo. Entonces es un ten con ten permanente que tiene el Papa con los diplomáticos para intentar. Y además el Papa, que eso sí lo he leído yo en los documentos, y ha salido además hace poco, porque el Instituto Bíblico lo ha publicado, el Papa intenta utilizar un lema evangélico, que son palabras del mismo Jesús, ¿no? Sed sencillos como palomas y astutos como serpientes. Es decir, si nosotros empezamos a bombo y platillo a oponernos a Hitler, ¿qué vamos a ganar? Primero, Hitler va a venir aquí, va a matar a todo el mundo, va a matar, entre otros, a los judíos que tenemos en nuestras casas. Porque la Iglesia Católica tenía 5.000 judíos escondidos, vestidos de frailes, vestidos de monjas. Esto está todo perfectamente documentado. Yo tengo todos los diarios de conventos, institutos religiosos, seminarios, universidades. Todos los centros de católicos de Roma tenían judíos, no solo el hospital de la Isla Tiberina, era uno más de los centros. Es el único sitio de Europa donde se salvan los judíos. En el resto de Europa mueren los judíos. En Roma se salvan, excepto 1017 que son deportados, de los cuales mueren la mayoría, sobreviven muy pocos, de los cuales algunos he conocido yo, lo pueden buscar en eso. Algunos van a pensar
Esto lo está diciendo Jesús Sánchez Adalid porque es sacerdote y para defender a la Iglesia. Es de mi palabra de que no, mis novelas, si las han leído, si cuando la Iglesia ha hecho mal y ha quedado mal y queda mal, aparece. Y cuando queda bien, queda bien. Pero una cosa sí es cierta, la Iglesia Católica es la peor propagandista de sí misma, ¿no? O sea, puede propagar el Evangelio, esto, lo otro, pero siempre somos reacios, torpes o quizá perezosos para proclamar las cosas buenas que hemos hecho. Y que la Iglesia salvó a la comunidad de judíos de Roma no se ha publicado hasta ahora. No se sabía. Lo ha hecho público el Instituto Público Bíblico hace unos meses, después de la publicación de mi novela. Antes no. Después de la publicación de la novela, que se presentó en Roma el pasado mes de abril, estuvieron periodistas de muchas cadenas, ¿no? Cadenas internacionales, entre las que estuvo la BBC. Y después me llamó el periodista de la BBC desde Londres, mantuve con él una conversación de 3 horas, que incidía toda en este tema, justo en lo de Pío XII, y me hizo preguntas incisivas. Y dije, mira, yo te voy a enviar toda la documentación que tengo, porque no tengo por qué tenerla para mí, debe ser conocida, el error es que no se conoce, y tú la vas a leer, y vas a sacar las conclusiones que creas conveniente. Yo ya te lo he explicado, y se lo envié. Tardó un mes, pero al mes publicó el artículo en la BBC, que se ha publicado en todas las lenguas, donde después de explicar toda esta historia, ¿no? Los lugares, una fotografía de Pío XII en la que dice, a pesar de lo que se ha publicado sobre Pío XII, que la BBC fue de las más incisivas, es cierto que con conocimiento del Papa Pío XII se salvó la comunidad de judíos de Roma. Esta es la verdad es la verdad, que no hay otra. Y sobre esto me pueden preguntar lo que quieran, porque le he dedicado mucho tiempo. Jesús, vamos terminando para dar paso al público. ¿Cuánto mal? Y uno se plantea cuando ve tanto mal, el que narras en la novela, ¿y Dios puede permitir el mal de esta forma? Creo que algo de esta pregunta tú te la trasladabas a Sami Modiano, que en este caso es una persona, no un personaje, al que has conocido recientemente y que creo que fueron solamente 16 los que se salvaron, los que volvieron después de ser deportados a Auschwitz. ¿Por qué el mal? Pues esta es la gran pregunta, ¿no? En la que aparece también en la Escritura, ¿no? Que hay todo un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Job, escrito en base a la zozobra, la angustia y las preguntas que suscita en el ser humano la existencia del mal. El mal en carne propia y en carne ajena. Yo me imagino que todos los que estamos aquí, de alguna forma u otra, hemos tenido que sufrir en nuestra vida. Cuando no ha sido la frustración de un amor, que puede ser lo más, que la gente, hay gente que la hace sufrir tanto que incluso se quitan la vida, ha sido la de las propias expectativas, la muerte de los seres queridos, tener que soportar una enfermedad dolorosa, tratamientos terribles, humillaciones de todo tipo. Esto pertenece a la vida del ser humano. ¿Hemos nacido para ser felices? ¿Estamos destinados a ser felices? Es una gran pregunta. Pero que tenemos que soportar el mal y el dolor, esto es inevitable. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y no se dio libre tampoco de esto, y era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces el mal es una pregunta que no se puede, sobre la cual no se puede responder fácilmente, y menos aquí en 4 palabras. Pero yo tengo algo que me consuela y pienso, a la vida hemos venido a aprender, o sea, esto es un camino, y aquí tenemos que enfrentarnos a la realidad que nos ha tocado, una peregrinación. Aquí que estamos en el camino de Santiago y muy familiarizados con él, que emprendemos en el nacimiento y terminamos cuando abandonamos este mundo, ¿no? Y aquí tendremos que encontrar luces y sombras. ¿Por qué hay quienes encuentran sombras terribles y pasan por páramos espantosos, ¿no? Pues no lo sé. Pero sí es cierto que si uno clama, y clama desde su corazón, desde el fondo de su alma, haya respuestas, no todas las respuestas, pero sí hay respuestas. Y yo encontré la respuesta ahí en Sami Modiano. A mí me invitó la Embajada de España en Roma a presentar la novela en la Embajada y a que lo presentara a la comunidad
Judía de Roma, que son los descendientes de los protagonistas. Los reunió en una casa de judíos que habían muerto todos, donde están las placas de toda la familia que habían muerto. Todo esto te produce una desolación, te produce una angustia cuando lees toda esta historia. Y allí se reunieron la presidenta de la comunidad judía, porque la comunidad está vertebrada, estructurada como una comunidad política, el gran rabino de Roma, que habríamos que hablar mucho de eso, el gran rabino de Roma, y el personal diplomático español, autoridades y los miembros de la comunidad, entre los cuales estaba el último superviviente de Auschwitz, que está además muy bien, se llama Sami Modian. Este es un chico de 14 años que fue deportado ese mismo día, el 16 de octubre, llevado a Auschwitz, sobrevivió en Auschwitz y después en una marcha de la muerte regresó a Roma caminando, como tantas personas por toda Europa, por unos lugares helados, algo terrible. Y él lo contó la historia. Dijo que había leído el libro, que conocía esta historia, que la había vivido, que era su propia historia, ¿no? Que conocía a los protagonistas, y contó su experiencia personal. Y al terminar el acto, en el cual se hizo una plegaria por parte del gran rabino y otra plegaria que hice yo, cristiana, Sami vino a hablar conmigo. Mientras él estaba contando su historia, yo estuve pensando en mi interior, Dios mío, ¿por qué esta criatura tuvo que sufrir esto? Con 14 años, nadie se merece eso, y tener que vivir toda la vida con toda la gente que vio morir en ese campo de concentración, y haber llegado a su casa y que no quedara vivo nadie de los que él conocía, ni abuelos, ni tíos, ni padres, ni hermanos, nadie. Es como si hubieran borrado su mundo. Aquí es la peor pesadilla. Imagínense que ustedes son deportados, regresan a su casa a Logroño y no queda nadie. Y yo clamé a Dios y le dije, ¿por qué? ¿Esto por qué? Y al terminar el acto, él pidió hablar conmigo, nos fuimos a una parte, está grabado además, porque lo pueden ver en un vídeo que está en mi canal de YouTube. Y se dirigió directamente a mí y me dijo, mira, Jesús, yo he leído la novela. La pudo leer en castellano porque es sefardí, y los sefardíes hablan español. Y la pudo leer, ahora se publica en italiano. Yo he leído esta novela. Me dijo, mira, Jesús, piensa una cosa. Tú tienes un camino en la vida. Todos los que venimos a la vida, venimos a cumplir con algo. Más duro, más difícil, menos difícil. Y en parte de tu camino está escribir esta historia y escribirla como la he escrito. Porque a mí me has hecho mucho bien. ¿Te puedo dar un abrazo? Y me dio un gran abrazo. En el momento que me dio el abrazo era como si Dios respondiera, no con palabras ni con una lógica abrumadora. En fin, fue algo que afectaba más bien a la inteligencia emocional, a la profundidad de los sentimientos, donde yo noté y dije, este hombre ya ha pasado su vida, tiene 96 años, ha vivido todo, esta ha sido su vida. ¿Quién soy yo para lanzar esa pregunta sobre este misterio insondable? ¿Quién soy yo? Ya se descubrirá y se revelará el sentido. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias. Y ahora pasamos a un pequeño diálogo con el público. Lo que sí les pido, como siempre, que sean muy breves en las preguntas, para que pueda haber mayor número de ellas. Tenemos uno que es un personaje, mientras se anima al público, Fray Leonardo Ilundain, navarro, que era el director del hospital. Lo tengo muy bien localizado, era superior en esa época, vicario, era vicario de la... porque el título de vicario tiene una potestad vicaria, pero porque no había en ese momento superior en la comunidad. Y lo tengo muy bien localizado, a él y a toda la familia. Un hermano suyo había muerto aquí en España en la guerra civil, sé de dónde son, tengo la localidad del pueblo y todo, y creo que está enterrado en su pueblo, enterrado en Navarra. Es un personaje muy interesante, del cual tenemos fotografías, absolutamente toda la información, y del cual me hablaron mucho. Le tocó un periodo difícil, pero no quería que se me escapara hablar sobre el gran rabino de Roma durante la ocupación nazi de Roma. El gran rabino de Roma es un intelectual de primer nivel que se llama
Israel Zoli. Este Israel Zoli, filósofo, rabino, un hombre cultísimo, se salvó. Se salvó porque se ocultó en el Vaticano, lo ocultó el Papa Pío XII en los propios departamentos vaticanos, es decir, vivía con el Papa en el Vaticano, el gran rabino de Roma. Y después se bautizó cuando terminó la guerra, después de haberse salvado. O sea, no se bautizó para salvarse, se bautizó después. Se hizo católico y se puso el nombre de Eugenio Zoli, que es como firma los libros y como aparece, como lo podrán encontrar en internet, por Eugenio Pacelli, que era el Papa Pío XII. Y tiene escrito un libro que son sus propias memorias, que recomiendo que se las lean, se llama Antes del Alba, donde cuenta toda su experiencia. Era polaco, la experiencia en Polonia, y después todo lo que sucede en Italia. Él cuenta con todo detalle. Para mí ha sido un documento extraordinario, desde que llegan los nazis hasta cómo él se salva, cómo va al Vaticano, en fin, todo esto. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la charla con la elocuencia y con, permítame que lo diga, con la sabiduría, ¿no?, que lo ha trasladado. Y creo que dentro de toda esa tragedia, dentro de todo... Bueno, es que la definición de holocausto ya lo dice todo, ¿verdad? Pero como católica, y creo que aquí a muchos de los que estamos aquí nos preocuparía, y usted que ha tenido, bueno, pues la oportunidad de conocer a alguno o varios o bastantes de los supervivientes, me gustaría que reflexionásemos un poco sobre algo que para los católicos es muy importante, y es el perdón. ¿Cómo analiza toda esta gente que ha sobrevivido a esa tragedia el perdón? ¿Se lo plantean? ¿Hay gente que ha conseguido, bueno, pues darle salida, o hay una negación absoluta a que algo así se puede perdonar, incluso dentro de una ideología y de una, bueno, pues de una filosofía dentro del mundo católico? Pues sí, porque he leído muchos documentos y libros en ese sentido que se publican en Italia inmediatamente después de la guerra, o sea, en la posguerra, porque esa curiosidad, yo tuve esa curiosidad, cómo después de este horror, cómo esta gente pudo reconstruirse, no ya físicamente y materialmente, sino espiritualmente, como personas, y sí lo consiguieron. Surgen esos movimientos a los que me refería antes. Fueron los jóvenes los que estructuraron todo un sistema de perdón y de reconciliación, y de ahí surge la nueva sociedad italiana, que después acabará en el desarrollismo y, en fin, eso ya es el ser humano, porque solucionemos problemas no significa que no tengan que venir otros, pero influyó muchísimo, mucho de la Iglesia. Hubo además una directriz clara por parte de la jerarquía eclesiástica a través de muchos documentos que son fácilmente rastreables, están en la página web del Vaticano y se pueden buscar en los periódicos de la época, aparecen, ¿no? O sea, llamadas permanentes del Papa a mirar hacia adelante, a mirar hacia la parte luminosa, a olvidar, a perdonar y a que terminara la violencia. Y fue la Iglesia, es que es la verdad, o sea, que fue así, la Iglesia y también los americanos, los norteamericanos, cuando ya el Plan Marshall, los que empezaron a dar una visión positiva de la sociedad y cambiar.